En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el consultorio 915 33 18 51, teléfono directo de Radio Intereconomía. Si lo prefieren, teléfono de WhatsApp 609 22 47 16. Tienen también el canal de YouTube para plantear sus dudas, sus preguntas y nada, vamos a ello. Hoy con Javier Echeverri, que es analista de mercados. Javier, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo vas? ¿Sufres mucho con estos vaivenes del mercado, con estos sustos y esta tensión ahora con el foco puesto en Irán e Israel? Hombre, el famoso estrecho de Hormuz controlado por Israel es una arteria indispensable dentro del mercado, dentro de todo lo que tiene que ver con ese transporte de crudo y, por supuesto, afecta a todas partes. Pero es verdad que el mercado del crudo tiene muchas aristas, es muy antiguo y sabe muchas cosas, muchas más de las que nosotros sabemos. Así es que probablemente si hubiera un cierre o hubiera una disminución del reparto del crudo por esa zona, pues se intensificaría por otras partes, seguramente se aumentaría la producción por parte de la OPEP Plus y harían otras cosas distintas, independientemente de que sea un shock. Por supuesto, si llega a suceder, yo creo que no será tan grave como está planteando muchos analistas. Lo que sí es cierto es que evidentemente son 20 millones de barriles al día y esto no es cualquier cosa. Muy bien. Vamos a ir con los oyentes, vamos a ver cómo están los índices más importantes del mundo, pero antes con Eva Villanueva vamos a actualizarnos en geopolítica. El presidente iraní ha dicho que Teherán no tiene intención de fabricar armas nucleares. Última hora, Eva. Pues efectivamente, el presidente iraní Masoud Pezeshkian acaba de decir que su gobierno no tiene intención de desarrollar armas nucleares a pesar de las afirmaciones occidentales. Recuerden, esa es la gran acusación que pesa, ese enriquecimiento de uranio que asegura lo que vigila Occidente, y las acusaciones es que busca ese fin militar y nuclear. En su intervención ante el Parlamento, Pezeshkian ha señalado que Teherán ha mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre ese programa nuclear y que los esfuerzos de enriquecimiento de uranio se destinan exclusivamente a fines energéticos pacíficos, pero subraya que Irán no quiere la guerra, que no la inició y que no buscan armas nucleares. Vamos a escucharle. No buscamos de ninguna manera una escalada de la guerra, pero naturalmente, como ya han visto, nuestro ejército, nuestra poderosa Guardia Revolucionaria y nuestro querido pueblo hemos dado respuestas adecuadas hasta ahora. Si continúan ampliando el conflicto, naturalmente las respuestas serán más duras y severas, y más personas inocentes en esta región podrían perder la vida. Entre tanto, pendientes de cómo continúan esos ataques, esa tensión, el mercado del petróleo está cotizando precisamente esa presión. Y Morgan Stanley acaba de elevar la previsión sobre el barril, el crudo Brent para el tercer trimestre a $67,50 el barril. Eleva así sus previsiones hasta $10. Precio del petróleo. Morgan Stanley habla de esa previsión, pero también Deutsche Bank decía que en el peor de los escenarios, menos suministro y que se cierre el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo podría llegar a $120. Javier, ¿tú en qué banda crees que se va a mover el petróleo y también el dólar, que es muy interesante? Pues hombre, indudablemente el dólar es la divisa en la que cotiza el petróleo y por tanto están muy interrelacionados como todas las commodities a nivel global. Desde luego, no sé si $120, porque evidentemente un cierre del estrecho de Hormuz sería un shock en la oferta importantísimo, pero como digo, probablemente se dirimiría en poco tiempo en una reacción por parte de los productores de crudo y no creo que llegara a la sangre al río. No creo... Se ha congelado. Ay, ahora, Javier, a ver, que te habíamos perdido un poquitín. Vamos sí, a ver. Decía que me parecería muy raro llegar a $120 el barril, aunque se cerrase el estrecho de Hormuz. Probablemente tendría una reacción determinada en un momento concreto el resto de países productores
y ese cierre, ese bloqueo, ese shock en la demanda, la oferta, se vería cubierto por los productores de otra manera, por supuesto, porque al final hay estrechos tan importantes hay vías tan importantes como el estrecho de Hormuz, como el de Malaca, como el resto de estrechos que hay en Indonesia, en fin, hay grandes puntos calientes que sostienen transporte de manera muy importante, pero siempre hay como cubrir ese tipo de situaciones. Muy bien. Además del petróleo, hay que vigilar al sector aéreo. Hoy nuestra atención está bastante dividida. Autos, lujo y también el sector aéreo. ¿Por qué? Porque el Salón Aeronáutico de París abre sus puertas hoy lunes hasta el próximo día 20. Ahí el sector aéreo va a acudir a esta cita en medio de una de las tensiones geopolíticas, en medio de la sombra también del accidente de Boeing Air India, que se extiende a una cita donde, Eva, los altos directivos del gigante asiático van a estar ausentes. Pues efectivamente, abre la cita de ese Salón Aeronáutico de París, que comienza con sabor agridulce, como decíamos. Es una cita en la que se suelen cerrar los grandes pedidos de aeronaves, pero que esta vez se ve atenuada por la sombra de ese accidente del Boeing 787 de Air India, que se cobró la vida de 240 personas, y la escalada en Oriente Medio, que sacude a la industria de la aviación. Los investigadores, en cuanto al siniestro, el desastre fatal, no tienen conclusiones. El regulador de aviación de India ha ordenado controles de seguridad en la flota 787 de la aerolínea, y en este escenario los altos directivos de Boeing, como su director ejecutivo Kevin Orbett y la directora de Commercial Air Plans, no viajan a París, mientras el gigante estadounidense trata de reducir su agenda y pelea por salir de 2 crisis consecutivas de seguridad industrial y corporativa provocada por los accidentes fatales del 737 MAX, como también de este 787. Y a todo esto, junto a Boeing, lo que es para el conjunto de la industria, el azote, los cambios de ruta, las cancelaciones que acompañan los ataques con misiles entre Irán e Irán, y por supuesto la industria pendiente de lo que son los cambiantes políticas arancelarias del presidente Trump. Con todo esto, lo que se esperan son anuncios y pendientes de qué pueda pasar y que pueda salir ganando Airbus. Según Reuters, se espera que Polonia anuncie a Airbus como el ganador de un acuerdo histórico para vender alrededor de 47 aviones a 220 a la aerolínea estatal LOT, parte del restablecimiento más amplio de las relaciones entre Polonia y Francia. También es el favorito el gigante europeo para un posible pedido de docenas de aviones a 220 de Air Asia, con Airbus reviviendo la propuesta para el diseño de cabina más ajustado de 160 asientos. Y también se espera que Airbus inicie el evento con 2 pedidos saudíes de Abilis y Riyadh Air. Con todo, clave, por lo tanto, lo que es la sombra que se ciñe sobre Boeing y las grandes expectativas que giran en torno a Airbus. Muy bien. Oye, ¿cómo ves Airbus, cómo ves Boeing y cómo ves otras aerolíneas cotizadas? ¿Es un sector con el que hay que tener ahora especial prudencia? Si me preguntas a mí, Susana, en principio Airbus lleva tiempo con unos números muy interesantes. Es verdad que la hemos visto anteriormente flaquear bastante porque el sector está complicado, pero la verdad es que ha salido bastante bien de la situación que tenía y ahora mismo la tenemos cotizando muy cerquita de máximos. Está, pues te voy a decir exactamente, a ver, con 33% de máximos. Así es que, sinceramente, no es algo que me preocupe. Un accidente aéreo en cualquier compañía aérea siempre, digamos que revuelve un poco la situación, pero realmente es un medio de transporte increíblemente seguro. Compañías tan asentadas como Airbus, pues hombre, si tuviéramos 2 Airbus accidentados en poco tiempo, pues lógicamente esto afectaría mucho a la compañía, pero que haya un accidente de manera escalonada en el tiempo, bueno, pues es que al final son máquinas, ¿no? Y las máquinas, pues alguna vez fallan, por supuesto. Vale. Oye, y sector autos y sector automóviles, sobre todo Renault y Kerim. El uno se dispara hasta tocar el cielo con los dedos y el otro, sin embargo, Renault se la está pegando. ¿Cómo ves ambos sectores y cómo ves ambos títulos? Mira, Renault lo tengo en pantalla, voy a buscar otro... Voy a buscar... A ver si encuentro el título. Bueno, este me vale.
En principio, la automoción está complicada. El sector de la automoción está muy difícil, lleva tiempo muy difícil. Y el caso de Renault, bueno, vemos una pequeña tendencia desde el 2020 a ir subiendo poco a poco, pero desde luego es un sector muy complicado la automoción. Quitando Porsche y 2 o 3, la verdad es que es complicado. Entonces no me llama demasiado la atención. Y Kering, a ver si encuentro. Ahí está. Y Kering tiene una importantísima. Tiene un gráfico de esos que a mí no me gustan nada, que podemos ver repuntes importantes, pero la tendencia subyacente es muy larga y muy importante. Estamos hablando desde agosto del 2021, no hace otra cosa que no sea caer. Y por tanto, bueno, pues tiene poco sentido, ¿no? Yo los títulos que son tan claramente bajistas, el único sentido que les veo para entrar es entrar con un derivado en cortos, bien sea una opción, bien sea un CFD o lo que sea, pero está claro que como vivimos en el siglo XXI, que es lo que siempre digo, no tenemos nada más que el sistema de comprar un título, sentarnos a esperar y a ver si tengo suerte y baja. No, oiga, si la compañía no va bien, podemos utilizar un derivado para colocarnos en corto y aprovechar también ese movimiento en corto para poder ganar. Así es que me parece más interesante en este sentido que intentar buscar un pequeño retumbe, un pequeño remonte de ese título que lo va a ir, pues, sinceramente tan complicado desde el 2021. Vale, voy a ir con los oyentes, los que están participando a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mira, uno de ellos, buenos días, ¿es buen momento para entrar en Repsol? ¿Y cómo ve CaixaBank de aquí a finales de este año? David se llama, a través del canal de YouTube. Dime, CaixaBank y Repsol también. Pues hombre, Repsol, con el jaleo que tenemos en los hidrocarburos, tiene un bonito repunte hasta los 12.56 que cotiza en este momento. Zona de resistencia pequeñita, una resistencia no demasiado importante, pero sí una confluencia de precios interesante, donde vemos que en el 23 ha tocado varias veces esa zona. Por tanto, bueno, habría que esperar a que tuviera un repunte dentro de esa resistencia de 12.55 en la que está ahora mismo exactamente, y a partir de ahí, si no recorta, si sostiene esa zona, si rompe la resistencia, hace una pequeña figura de throwback y continúa al alza, pues bueno, fenomenal, aquí podríamos estar hablando, pero en principio yo la dejaría quieta porque los rumores son más que las certezas. Me decías Repsol y, perdona. Y Repsol y CaixaBank. CaixaBank. Vamos a ver cómo está CaixaBank esta mañanita. Pues muy bien, como el resto de los bancos, está pegando muy duro. La tenemos muy próxima a máximos históricos, a un 4,37 de máximos para llegar a máximos históricos, y por tanto, pues como siempre digo, en máximos no se entra. ¿Qué hacemos si un título nos gusta mucho y está en máximo? Nos esperamos, porque tenemos muy poco que ganar y mucho que perder. El poco no sabemos cuánto es, y el mucho sí. Y el mucho pues se nos puede ir desde la zona actual hasta un 26% más abajo. Por tanto, si lo que queremos es entrar para sacarle un 10, un 8, un 6 y se nos va un 26% abajo, pues sería un verdadero problema. En principio, tenemos que esperar a una zona de soporte, de confluencia de precios, que estaría en el entorno de los 5,61. Cosa que es poco probable que suceda pronto. Así es que, en principio, si no hemos entrado, sobre todo en banca, ya vamos tarde, porque estamos ya acumulando una situación donde empiezan a frenarse la parte de banca, de aseguradoras, que también he sido muy proclive a buscar aseguradoras desde primeros de año, pero claro, nada sube eternamente y estamos llegando un poco a la madurez de ese impulso que ha tenido desde primeros de año muy interesante, pero ya está, hasta aquí hemos llegado. Fijaos, desde primeros de año CaixaBank ha llegado a un 52,98%. Pues si nos hemos perdido eso ya, lo que hay que hacer es buscar otro tipo de títulos. Vale. Mira, otro también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía nos pregunta por Mapfre. ¿Cómo lo ve? Estoy dentro desde poco antes del dividendo.
¿Te gusta Mapfre? ¿Sector asegurador? Te digo, aseguradoras me han gustado mucho desde primeros de año. Y si vemos la misma comparación que decíamos, pues nos vamos a ver que ha subido, pues en concreto, hasta un 40%. Se ha quedado esa subida en un 39 con muy interesante. Las subidas en banca y en aseguradoras, la idea con la entrada de Trump era plausible. No hay que ser ingeniero para saber que, evidentemente, con cariño todos los ingenieros, por supuesto, que lógicamente iba a haber inestabilidad, y esa inestabilidad es cubierta por la parte financiera más importante y sobre todo por las aseguradoras, que han dado muy buen resultado y que, como digo, se les ve claramente el agotamiento del impulso. Así es que no podemos pensar que están muy bien y enamorarnos de un movimiento que ya han hecho pensando que va a ser continuista, porque es probable que no lo sea, y lo que puede suceder es que, como decía, perdamos mucho más de la probabilidad que teníamos de ganar. Vale. Voy con nota de audio. Buenos días, enhorabuena por el programa de mensajes de San Millán de Valencia para el señor Echeverri. Era preguntarle sobre Celsius, Cuenca España, Lleida, Huelva. Es un activo de riesgo especulativo, muy volátil, y realmente estaba mirando si tenía ahora entrada para empezar a colocar algo de posición, o si realmente es muy prematuro. Venga, gracias. Muy bien, gracias. Celsius Holding. Si lo ves Celsius para... Holding en pantalla, cotizando en el Nasdaq, lo tenemos sobrepasando zona de resistencia en los 32,47. Lo ha hecho de manera correcta el 21 de marzo del 25. Ha seguido marcando esa zona y claramente lo ha utilizado de soporte el 6 de mayo del 25 y ha tenido lo que llamamos ese throwback, que siempre os digo que es muy importante cuando vemos una ruptura, para asegurarnos que no es una falsa ruptura, que tenga esa subida, apoyo de nuevo en lo que antes era su resistencia para convertirse claramente en soporte, y que supere el máximo anterior. Cuando se cumplen esas cosas, las probabilidades de que el título continúe subiendo son bastante elevadas. Y por tanto, como no sabemos el futuro y tenemos que trabajar con probabilidades, nos vamos a ajustar a esa estadística que nos dice que las figuras de throwback normalmente funcionan muy bien y están por encima del 70% de efectividad. Por tanto, dicho esto, la siguiente zona de soporte, que anteriormente era resistencia, era 39,01. Cotiza en 41,16. Si busca punto de entrada, lo tiene muy cerquita. El stop también estaría muy cerquita, justamente por debajo de esa zona, en torno a los 33,40 si es que va a corto plazo, y por los 31,40 aproximadamente si va un poquito más a largo plazo y quiere permitir un poco más de elasticidad en el movimiento del precio. Vale. Pero está en un momento muy interesante, está claramente revirtiendo una tendencia bajista muy fuerte que había marcado desde mayo del 24, y por lo tanto, bueno, pues vamos a dar la oportunidad de creer que está saliendo de ese bache tan importante. Vale, oye, ya la última. Virginia, a través del canal de YouTube, pregunta por Nvidia y por Tesla. No dice si está dentro o para entrar, pero pregunta por los dos. Vamos con Nvidia, la primera, que va así por orden de petición. Nvidia, pues ya lo sabemos, muy cerca de máximos. Lo tenemos, pues en concreto, pues en torno a un 8% hasta máximos, y es un título muy volátil, es un título que funciona muy bien, del que todos estamos enamorados por el crecimiento tan brutal que ha tenido, pero que no nos olvidemos que a más de uno ha dejado enganchado hasta en un 43%, desde máximos hasta su caída más reciente, que fue allá por el 7 de abril, donde tocó esa zona de soporte, que le hizo darse la vuelta y volver a continuar. Bueno, en principio, con títulos muy cercanos a máximos y con mucha volatilidad, a mí no me llama la atención para entrar. Se buscan siempre zonas donde veamos rupturas, y porque haya habido una caída que nos permita entrar con un precio más barato. Ahora mismo Nvidia está muy cara para considerar una entrada en Nvidia. Muy bien. Y me decías el segundo de Nvidia, era Tesla, sí. Tesla. Vamos con Tesla. Muy bien.
Pues el señor Musk, como todos sabemos, después de ese rifirrafe con Donald Trump, ha tenido una caída tremenda, cacareada por todo el mundo, y es que el problema de Musk ya no es solamente que tenga mucho dinero, que sea el hombre más rico del mundo, dicen, y que realmente haya tenido todo el poder que ha tenido en sus manos con ese departamento de... bueno, lo diré, de eficiencia, que había estado liderando en Estados Unidos. El problema es que ha perdido mucha credibilidad, y la credibilidad para el señor Musk es imprescindible, porque hace proyectos muy locos, muy... puede hacerlo, pues lo que sucede es que pues te retiras. Entonces el perder esa confianza por parte de Trump le ha costado pues muchos miles de millones, con una caída. Muy bien. Se ha recuperado y ha vuelto hasta la zona de resistencia. Pues bueno, de momento, estando en resistencia, no se entra. Muy bien. Que nos vamos. Javier Echeverri, un placer. Cuídate mucho. Y nada, nos vemos pronto. Un abrazo. Igual, muy amable. Muchas gracias. Buen lunes.